El problema no es que el gobierno deteste a los periodistas, sino que no tenga a quien detestar en la política. Vamos a poner las cosas en su lugar antes de que se malinterprete lo que queremos decir. La democracia, si es el sistema que decidimos practicar, necesita contrapesos, es decir, es intrínsecamente contraria a la uniformidad, al pensamiento único. La democracia solo es posible si hay otro que no comparte la posición de la primera minoría o la mayoría relativa. En este sentido, vale la pena aclarar un concepto. Si todos estuviéramos de acuerdo con un gobierno, si por esas fugas propias de la imaginación se concretara la utopía totalizadora y desaparecieran las diferencias y toda una nación profesara idéntica fe, lejos de conseguir una vida feliz, lo más probable sería que nos encontráramos con la estocada final de la vida digna. La unanimidad, cada vez que se ha intentado, no ha sido más que el inicio de grandes tragedias. El nacionalsocialismo, el fascismo y el comunismo fueron intentos de unanimidad. Todos esos modelos comenzaron con el sueño de una nación única, sin matices. Incluso, lejos de las pantomimas que se han ensayado acerca de la maldad intrínseca de sus ejecutores, la realidad es que existieron multitudes, pasivas o activas, que acompañaron esas utopías. La idea de la uniformidad subyace en el inconsciente colectivo. No hay, para decirlo en términos sencillos, nada más complejo que aceptar al diferente. Antes de ser patéticos, Hitler y Mussolini fueron un imán para millones de seguidores. José Stalin, a quien sus más fieles servidores temían acercarse incluso cuando su cadáver estaba ya frío, fue un venerado por multitudes y todavía goza de muchísimos admiradores. Volvamos entonces a nuestra modesta cultura doméstica. Lo ideal sería que le bajemos el tono a las antinomias. Es ese uno de los sentidos de la democracia, que el odio, tan humano, insistimos, sea desplazado, erradicado, de ser posible, por pasiones menos tristes, por formas de tolerancia razonables. Para lograrlo, el sistema debe descartar terminologías y prácticas propias de otras actividades humanas, como por ejemplo la guerra. Cuando el actual gobierno sube su apuesta de insultos, clasifica en corporaciones arbitrarias a ciertas profesiones u oficios, lo que está haciendo, consciente o inconscientemente, es subir al ring a un adversario que juega otro deporte, que tiene otra función social, que no posee las mismas herramientas ni el mismo poder de la representación popular. Volvemos al comienzo de nuestra reflexión. Cuando decimos que el problema es que el gobierno no tiene a quién detestar, por supuesto estamos haciendo un uso abusivo de adjetivos, una práctica bastante común en estos tiempos. Solo lo hacemos para que se comprenda que la ausencia de un contrincante real, que juegue con las mismas reglas, que compita en el mismo territorio, es una de las falencias de la actual democracia, y que nada resulta más peligroso, y hasta induce a sospechas, que a falta de una oposición competitiva se fabriquen enemigos a costas de desgastar el rol que, por ejemplo, los medios de comunicación están llamados a jugar en un sistema democrático. No odiamos lo suficiente a los periodistas, más allá de la degradación que los adjetivos están sufriendo en el lenguaje público, encierra conceptualmente una peligrosa incitación a la violencia. Por esta razón, la falta de una fuerza opositora democrática, articulada y competitiva, debería ser uno de nuestros mayores desvelos. No hay un partido político de los periodistas. El próximo año, los periodistas no estarán, al menos como conglomerado, entre las opciones electorales. Hay muchas cosas que se le pueden achacar a los medios de comunicación, pero no es el poder político, ni este ni ninguno, quien debe corregirlos. Lo único que debe hacer el gobierno es velar por el estricto cumplimiento de los derechos y deberes que establecen las leyes y la Constitución Nacional. Deje la política de meterse en lo que no le compete. Discuta si quiere las ideas que no le parezcan constructivas. Rechace aquellas que puedan resultarle dañinas, pero no busque chivos expiatorios con insultos fáciles
y descalificaciones de corralón. Sin libertad de expresión plena no hay democracia. Sin competencia política tampoco. Se trata de dos territorios con reglas diferentes. Hablar de el periodismo, hacer de un oficio una categoría social, denigrar a sus integrantes como si fueran una asociación de pensamiento único, es una afrenta que la sociedad debería rechazar, porque tarde o temprano se convertirá en veneno para la salud cívica. Detestar es un verbo que se debe utilizar con propiedad, como envenenar, como matar. No todo es igual, ni siquiera en estos tiempos de redes y fantasías desbocadas. Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Mediodía de domingo, primera hora, un poquito así como melancólicos porque no está acá, no está Santiago Kovadlov, que se va a incorporar en la segunda hora, pero yo estoy bien acompañado, muy bien acompañado por Mónica Ferreira, a quien ya recibo con todos los honores. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen domingo. Sí, hoy estamos así con... Primera hora. Nos falta una pata de la mesa. Sí, pero vos sabés que hoy venía y estaba como desubicado. Porque... No tenías con quién contemplar el árbol de la esquina. Claro, por ejemplo, sí, es increíble cómo uno se aferra. Bueno, yo la paso muy bien con Santiago, es verdad, ¿no? Es un gran compañero además de todo lo que es, de todo lo que significa, es un gran compañero de equipo. Claro, ¿no? Claro. Así que, bueno, pero ya nos vamos a encontrar con él en la segunda hora, exactamente. Vamos, Mónica, a presentar como corresponde este programa. No, presentamos entonces al programa y les agradecemos a todos por acompañarnos otro domingo aquí en la 1110. Se quedan haciendo pie hasta la hora 14. En la operación técnica está Gabriela Garrido, coordinación de aire Agustín Sarabí, Natalia Subiel, producción general Mechita Laguna, producción Gabriel Matera, coordinación artística Raquel Aparicio, locución Mónica Ferreira. Los invitamos como siempre a los oyentes, si quieren dejarnos su mensaje, 11 36 99 86 60, 11 36 99 86 60. Ese es el WhatsApp de la 1110. Recuerden siempre dejarnos su nombre y desde dónde escuchan el programa. Y les dejo la recomendación, como todos los domingos, para que lo sigan a Jorge. Su perfil en la red social X es @JorgeSigal. Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo Pie. Buscando acuerdos en el disenso, con Jorge Sigal. Es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Derecho por la Complutense de Madrid. Fue presidenta global de Transparencia Internacional entre 2017 y 2023 y copresidente del Consejo Global Anticorrupción del Foro Económico Mundial. Es autora de numerosas publicaciones sobre transparencia y anticorrupción, ética pública, financiamiento de la política y sistemas electorales, entre otros. En X, ella es @Delia Ferreira. Y ya estamos en contacto entonces con la doctora Delia Ferreira Rubio, a quien saludo en esta mañana de la 1110. Hola, Delia, un gusto. Encantada, Jorge, mucho gusto y gracias por llamar. Al contrario. Bueno, tenemos muchísimas inquietudes sobre el tema corrupción, porque se ha puesto de nuevo muy caliente la discusión a partir del caso Adorni, ¿no? Que la puso otra vez en agenda como principal título, diría yo, de las noticias de la Argentina.
Me gustaría primero una pequeña opinión sobre el tema específicamente, y luego ya le dejo la segunda, que sería si la corrupción es un mal incorregible. Empecemos por la segunda. No Bueno. es incorregible, es un deber de todos trabajar para corregirla, y obviamente la justicia tiene una responsabilidad. Todos los ciudadanos también tenemos que trabajar para evitar la corrupción. Aquello de roban pero hacen, por ejemplo, Sí. no puede ser lo que guíe la conducta de la ciudadanía. Los gobiernos tienen que ajustarse a la ética pública, y todo eso forma una cultura de transparencia en el gobierno que en muchos países es la regla. Nuestro país tiene mucho que hacer todavía. En cuanto al caso Adorni, sin duda, no solo es titular en los medios, sino que realmente ha venido a opacar muchas otras noticias que el gobierno podría dar y que quedan opacadas precisamente frente a este caso, que tiene una repercusión especial. Las últimas encuestas han vuelto a poner a la corrupción como prioritario, problema prioritario en el país, que hace mucho que no estaba en el número 1 de los problemas señalados por la gente. Y obviamente yo creo que eso tiene que ver no con que no haya habido otros casos de corrupción, sino que este es muy fácil de entender. Claro. Esto no es como el caso Libra y las criptomonedas y el link que puso el presidente para un contrato virtual. Claro. Todo eso es muy lejano al ciudadano común. Pero con $42.000 declarados, comprar casa, auto, encontrar jubiladas que prestan de a $200.000 sin intereses, todo eso es absolutamente entendible por cualquier ciudadano, y eso hace que el ciudadano entienda y se moleste frente a este caso. Claro. Estoy tentado en preguntarle esto porque lo he escuchado alguna vez de un analista que hace poco, que decía: la corrupción se pone en el centro de la atención pública cuando cuando la economía empieza a generar demanda. Es decir, mientras el gobierno estaba bien en la economía, la gente parecía no prestarle tanta atención. De golpe, con algunos embarazos de la economía, por lo menos de la economía doméstica, aparece el tema. ¿Es así o en su experiencia internacional? No estoy... En otros países sí. La intolerancia a la corrupción es total, no importa quién esté en el gobierno, ni cuán bien le vaya o no. Y son intolerantes hasta con el más mínimo de los errores cometidos por funcionarios en materia de ética pública. Claro. Los países nórdicos son claros en eso. Uruguay tiene casos muy marcados en que ante situaciones como estas que estamos viviendo acá ahora, por ejemplo, un vicepresidente electo renunció al cargo de vicepresidente precisamente por el sospechoso uso de una tarjeta de crédito corporativa. Claro. Como el caso Núcleo Eléctrico. Es decir, hay culturas y sociedades donde la corrupción es inaceptable. En nuestro caso, sí, lo que se ve a veces es que cuando la situación económica está bien o está mejor que lo normal, sí, o hay alguna situación que permita ser optimista, digamos, hay una mayor tolerancia. Claro. O sea, la gente mira para otro lado. Eso también depende de la cultura cívica, ¿no? De cada país. Pero es curioso, estamos hablando con la doctora Delia Ferreira y sobre el tema de corrupción, y me resulta curioso que la corrupción suele ser una de los grandes temas de las campañas electorales. Bueno, de hecho, sí, en la Argentina... Queda muy bien decir que uno es transparente. Pero es bastante impresionante, ¿no? Porque, digamos, parecería un ideal que está en la sociedad, pero luego, y esta es la pregunta,
no parecería ser el centro de la preocupación ciudadana, ¿no? Ni de la actitud de los candidatos una vez electos. Claro. Y ese es uno de los problemas mayores que tiene este gobierno en particular, porque el presidente reitera en Davos y en su discurso ante el Congreso el 1 de marzo que la moral es una política de Estado. Sí. Y dice en sus reportajes, o decía en sus reportajes, que ante la mínima sospecha de un funcionario que trabajara para él, lo eyectaría. Sí, claro. Con esos términos. Claro. Bueno, y ahora tenemos un funcionario con una sospecha de un tamaño impresionante. Sí. Y el presidente lo sigue sosteniendo e incluso impulsa a sus ministros y el resto de los funcionarios para que lo apañen. Claro. Lo cual también es increíble, porque si usted es miembro de un gabinete y su jefe de gabinete está mezclado en esto, bueno, yo no sé por qué algunos ministros no hablan primero y segundo, por qué no renuncian. Sí. Pero bueno, en otros países a lo mejor pasa, pero acá no. Claro, claro. Bueno, creo que volvemos un poquito, o estamos en todo caso un poco mordiéndonos la cola, ¿no? Con el tema. Depende, yo creo, de que el espacio que esto ocupe realmente en la conciencia social, ¿no? Estaba recordando una vez, esto es una anécdota, se la cuento. Estaba recordando una vez, yo trabajaba en la revista Gente, y fui a comprar cigarrillos, me acuerdo, a la vuelta a un kiosco, y entonces el kiosquero, que ya nos conocía a los periodistas, me dijo, era pleno auge de los grandes escándalos de los 90, y el kiosquero me dijo, vio jefe, qué barbaridad, cómo roba esta gente. Hizo un respiro y dijo, ¿sabe una cosa? Si yo estuviera en lugar de ellos haría lo mismo. Bueno, ese es uno de nuestros problemas. Claro. Y probablemente eso es lo que marca la incoherencia entre los discursos de campaña para atraer votantes y la conducta de algunos funcionarios después. Y obviamente es un problema que no se corrige con un decreto. Y otra cosa importante para lo que usted decía, el hecho de que hayamos tenido mega escándalos de corrupción con cifras pero muy superiores a lo que estamos viendo en el caso Adorni, eso no justifica que porque otros son corruptos o han robado mucho más, yo puedo ser corrupto y robo un poquito. Porque robar está mal. No importa si roba mucho o roba poco. La discusión no es cuánto, la discusión es que usted está en la función pública y debe cumplir con la ley de ética pública y debe presentar en tiempo declaraciones que sean coherentes y debe tener una vida que sea acorde a lo que usted ha declarado ante las autoridades impositivas y ante la Oficina Anticorrupción. Ahora, si no, bueno, se le inicia una causa de enriquecimiento ilícito, que es un delito especial, porque en este caso no es el fiscal el que tiene que probar lo que está mal, es el funcionario el que tiene que probar de dónde sacó los fondos para los gastos que hizo, cuando eso no condice con lo que ha declarado públicamente. Y ahí surge la pregunta, ¿de dónde salieron los fondos? Eso es lo que se está preguntando todo el mundo. Claro. Estamos hablando con la doctora Delia Ferreira Rubio, tratando de entender y hacerle entender o aportarle a nuestros oyentes algunos, no solo datos, porque los datos los tenemos, los datos casi diría que están en el ideario popular. La gente sabe que se llega al poder y el poder enriquece. Es una cosa, siempre ponemos los mismos ejemplos, los países escandinavos, pero luego decimos, bueno, pero tiene una idiosincrasia muy distinta, no es lo mismo ser finlandés que argentino. En fin, al menos yo he escuchado este tipo de razonamientos millones de veces, Delia. Sin embargo, yo supongo que los finlandeses no han nacido
honestos de cuna, sino que habrá habido algún trabajo por el cual el bien público, lo que le pertenece a todos, es un bien preciado por la sociedad finlandesa, digo la finlandesa o la sueca, cualquier país bajo, ¿no? Por ejemplo. O los uruguayos. O los uruguayos, bueno, está acá nomás, claro. El río. Claro. Y supongo que... Obviamente sí. Detrás de eso hay educación, Sí. hay leyes que se aplican, hay justicia independiente, no hay impunidad, que era otra de las cosas que prometía como una muletilla el gobierno actual, el que las hace las paga. Claro. Bueno, el que las hace las paga. Si los piqueteros rompen las plazas, por ejemplo, cuando hacen una manifestación, y también cuando los funcionarios incumplen las normas. Esos países tienen oficinas anticorrupción que son independientes del gobierno de turno. Nosotros tenemos una oficina anticorrupción que desde su diseño original al principio de los 2000 depende del gobierno de turno. El actual director o cualquiera sea el nombre técnico de la Oficina Anticorrupción depende del ministro de Justicia, que depende del señor Adorni como jefe de gabinete, que depende a su vez del presidente de la Nación. Claro. ¿Usted cree que esa Oficina Anticorrupción puede cumplir su función? Claro. No puede. Claro. Entonces, las instituciones tienen que funcionar, la educación ciudadana tiene que existir, y eso va generando una cultura de respeto a las instituciones, respeto a la ley y garantía de los derechos y no impunidad. Claro. Ese es el secreto, no es tan difícil. Claro. ¿Y hay, doctora, propuestas o proyectos de ley con respecto a la Oficina Anticorrupción para que sea, supongo, una instancia dependiente de los tres poderes? No sé cómo sería, ¿no? O cómo es en otros lados. Hay algunos proyectos de ley de reforma de la ley de ética pública, sí. Pero la creación realmente de un organismo independiente no está en esos proyectos. Claro. Y le sumo un dato: cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que firmó este gobierno con mucho éxito y demás, sí. Ese acuerdo incluye el compromiso del gobierno de enviar un proyecto de ética pública actualizado y conforme a los protocolos internacionales. Sí. Otra deuda pendiente, claro. Todavía no lo he hecho. Claro. ¿Y en qué medida la ciudadanía, sobre todo las organizaciones de la ciudadanía, las hay, pesa en el reclamo por la transparencia? ¿Cómo ve usted a la Argentina, usted que ha sido referente internacional al respecto? ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, las organizaciones que trabajan en Estado de Derecho y anticorrupción en Argentina son fuertes y son reconocidas internacionalmente. Poder Ciudadano, por ejemplo, el capítulo de Transparencia Internacional, sí. Y otras organizaciones que, por ejemplo, están trabajando desde hace años para que de una vez por todas se nombre a un defensor del pueblo. Un funcionario realmente independiente que en esta circunstancia podría estar haciendo mucho, pero que no ha sido nombrado desde hace más de 12 años. Y yo tengo una explicación por qué los políticos no proceden a nombrar a ese funcionario. Sí. El último defensor del pueblo, sí, fue muy eficiente para cuestionar al Estado cuando el Estado no respetaba los derechos de los ciudadanos o avasallaba las libertades o cometía irregularidades administrativas. Entonces se transformó en un problema para los políticos de todos los colores. Claro. Entonces es muy fácil decir, no nombremos al defensor del pueblo, que es una figura constitucional. Claro. Es una figura. Yo recuerdo en las primeras etapas de la democracia el rol que jugaba Ricardo Molina, me acuerdo, en la imagen pública. El fiscal anticorrupción. Claro, era una institución, sí. Era una institución independientemente del poder concreto que pudiera tener, pero lo cierto es que para la opinión pública era una figura muy importante.
sin duda, por una trayectoria y por una independencia en el ejercicio de su función. Claro, claro. Pero bueno, O sea que tenemos un problema con cómo se nombra a ese tipo de funcionarios, claro. lo que o a los jueces, Sí. incluyo no solo a los fiscales, incluyo a los jueces, Sí. además de la Oficina Anticorrupción y demás. La forma en que se los nombra, Sí. por más consejo de la magistratura que se haya creado, es un mecanismo muy politizado. Claro. Y eso genera compromisos. Algunos tendrán el valor y el coraje de no dejarse vencer por esos compromisos, Claro. pero todos sabemos, y es público por la velocidad con que se manejan los juicios y los procesos, que hay funcionarios que son permeables, digamos, Sí. al compromiso de quien votó la terna para que llegara al Poder Ejecutivo, o en el Senado votó el nombramiento. Claro. Esa politización de los nombramientos en la justicia y en el Ministerio Público es un problema. Claro. El Consejo de la Magistratura se crea en 1994 con la reforma constitucional para tratar de evitar el gran poder que estaba concentrado en la Comisión de Acuerdos Claro. del Senado. Entonces se habló de exámenes, etcétera, etcétera. La Corte acaba de proponer un sistema un poco más objetivo de lo que hay, pero el Consejo de la Magistratura fue integrado con diputados y senadores y representantes del Poder Ejecutivo. Esa es la mayoría del Consejo. Claro. Y después hay unos representantes de los abogados y otros de los jueces, y algún representante de la universidad, pero el Consejo de la Magistratura está absolutamente politizado. Claro. Entonces, Claro. no hemos solucionado el problema. Así es. Doctora Delia Ferreira Rubio, le agradecemos muchísimo este contacto con Haciendo Pie y hasta muy pronto. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao, chao. Haciendo Pie. Llegando al fondo de la información. En medio del océano mediático. Es periodista, secretario de redacción del diario La Nación, columnista radial de Cadena 3 y de Cadena 3 Rosario. Fue columnista de Magdalena Ruiz Guiñazú por Radio Mitre y estuvo al frente de la dirección periodística del diario de Cuyo, San Juan. Es autor, entre otros, de los libros Perón y los medios de comunicación, El rey de la TV, La mirada incandescente y Esteban Bullrich, Guerrero del silencio. Acaba de presentar su novela Operación Salustro. En X, él es P. Sirven. Y ya estamos en contacto con Pablo Sirven. Hola Pablo, un gusto tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto escucharte también. Bueno, me gustaría que hagamos un ejercicio. Leí Operación Salustro. Es tu primera novela, ¿verdad? Sí, digamos que es la primera novela porque hay condimentos de ficción. He Claro. escrito algunos relatos novelados, como El rey de la TV, Sí, que era sí. de García Guarmestre, o Converso, que era de Víctor Hugo Morales. Sí. Pero así con ingredientes de ficción es la primera, sí. Bien. Hagamos una primera síntesis, si te parece, para que los oyentes que no han leído el libro, seguramente la gente que todavía no tiene el libro, entender un poquito dónde está ambientada esta novela. En la Argentina de los años 70, ¿qué significa eso? A ver, es una novela que trata de uno de los personajes más emblemáticos, víctimas de la violencia de los años 70, Oberdan Salustro, Sí. paraguayo de nacimiento, pero italiano por sangre, Sí. que era en ese momento el director general de Fiat Concord, que era la empresa número 1 de la Argentina en esa época, ¿no? Exactamente. Es un libro de los 70 en algún punto, pero quise también superarlo, ir más allá, ¿no? Y contar la vida de este hombre, porque la verdad que está llena de peripecias, al haber sido un soldado en la Segunda Guerra Mundial, haber sido partisano, y esta es la paradoja, ¿no? Contra Mussolini, partisano que es guerrillero. Bueno, Sí, y él sí. viene a morir
en los 70 en Argentina por manos de una organización guerrillera, ¿no? Y al mismo tiempo se van contando otras historias, las historias del automóvil, pero desde un punto de vista más, te diría, cultural, social, las historias de la violencia también en Argentina, y las historias también de cómo se manejan los grandes grupos, como era Fiat Concord, con los distintos gobiernos, ¿no? Desde el gobierno de Perón hasta el gobierno de Lanuse, que es cuando sucede el secuestro y el asesinato de Salustro, ¿no? En el año 1972. Claro. Me parece haber uno de los secretos de esta novela tuya es que elegiste personajes que tienen ciertas particularidades. Como decías, Salustro es un gran empresario. Digo, para la gente que no se pueda estar escuchando y no haya vivido los años 70, en esa tremenda ola de violencia que atravesó la Argentina, los ejecutivos de empresas eran uno de los objetivos que tenía la guerrilla. Y a la vez elegiste, insisto, para tu novela, Pablo, un guerrillero que tampoco es un guerrillero ultra, me refiero a Nahuel Sima, no al personaje Nahuel Sima, no es un guerrillero, es un guerrillero con contradicción, es un guerrillero que se pregunta cosas. Esto, este es parte del juego de la novela, este es un punto que vos querías utilizar. Mira, yo cuando empecé a pergeñar la novela, se me ocurrió contarla en primera persona. Ahí está un poco la ficción en el caso de Salustro, pero digamos, el periodista dominó más al escritor, porque digamos, lo único que tiene de ficción la parte de Salustro es que efectivamente la cuento en primera persona como si fuera él, pero todo lo que pongo en su boca es absolutamente biográfico. Exactamente, hay cosas que directamente las dijo textualmente, otras que podría haberla dicho. Me preocupé incluso saber cómo hablaba, si metía cocoliche italiano, o sea, incluso con el único hijo sobreviviente, como para darle la mayor verosimilitud. Y ahí me encontré con un problema, que él, como CEO de una compañía de hace 50 años, había cosas que sabía y no iba a decir, y yo como periodista leal no podía tampoco forzarlo a decirlo, ¿no? Entonces me surgió la necesidad de una segunda voz, ¿viste? Una voz satelital, si querés, para que no perdiera predominio el protagonismo de Salustro, y que de alguna manera complementaba la historia, que es este guerrillero Nahuel Sima que no existió, aunque todo lo que lo rodea, también salvo la cosa familiar, que ahí sí hay una invención, todo lo que le sucede, entrenamiento de la guerrilla, infiltrarse en una fábrica de Fiat, todas esas cosas sucedieron. Claro. Y ese personaje que yo dije, bueno, acá estoy libre, voy a poder hacer lo que quiera con él, fue tomando como vida propia, ¿viste? Porque desde que era un personaje atípico que tenía como una fobia a los sonidos extremos, entonces se burlan, porque dice, bueno, ¿cómo vas a poner una bomba o vas a tener una metralleta si tenés este temor, ¿no? Entonces pasa a ser como un agente de inteligencia. Y yo te diría, así como no espoleamos que Salustro muere asesinado, todo el mundo lo sabe, incluso en la primera línea de relato lo hago decir, me mataron en la forma más artera que se puedan imaginar, un balazo en el pecho y otro en la nuca. La historia de Nahuel Sima pega muchas vueltas de tuerca, muchas, para mí también insólitas cuando las iba escribiendo, porque yo decía, bueno, ¿cómo terminar con este personaje o cómo termina esta historia? Así que ahí sí, no revelo nada porque tiene como unas vueltas de tuerca inesperadas, ¿no? Pero bueno, entre los dos conforman ese relato, esa pintura de la violencia, porque se llegó a eso, y Salustro además cuenta su propia muerte y cuenta que después de su asesinato asesinaron a más gerentes de Fiat, que después de la dictadura militar desaparecieron delegados de Fiat, y hasta se remonta la historia del automóvil hasta hoy en día, ¿no? Los automóviles que no andan, que andan sin conductor o que son eléctricos, o la crisis de la industria automotriz, ¿no? Así que es un libro, te diría, como variopinto, ¿no? Donde hay estas dos historias personales, pero también atravesadas por
por la historia del país y del mundo, ¿no? Claro. Estamos hablando con Pablo Sirven, que ha escrito su último libro, es una novela, Operación Salustro, que editada por Sudamericana, presentado en la Feria del Libro, ¿verdad? Sí, en la Feria del Libro lo presenté también en el verano en la costa, en Córdoba, hace unos días en Rosario, y vamos a hacer una presentación en Montevideo con los expresidentes Sanguinetti y Lacalle Herrera, porque tiene el secuestro de Salustro tiene una pata tupamara, ¿no? Que era la organización guerrillera uruguaya. De hecho, el que manejaba la camioneta donde se los llevan estaba manejada por el uruguayo Andrés Alsina, hijo de, para nosotros Jorge, periodistas, te va a sonar enseguida, hijo de Homero Alsina Tevenet, que era un prestigiosísimo crítico de espectáculos y de cultura, ¿no? En los años 70, en la Argentina, en la Opinión, ¿no? Creo que estaba. Sí, un personaje muy, muy, muy importante en la Argentina. Pablo, y este dilema entre el periodista y dejar volar la imaginación, a la vez en una década que, bueno, nos sigue atrayendo mucho a nosotros. Los 70 siguen siendo un tema, no sé si para la sociedad, pero para los periodistas es una particular, es un tema, sigue siendo muy convocante, ¿no? No sé si vos lo sentís así. Fue de alguna manera la gran partición argentina. No quiero llamar la guerra para que no se me vayan encima al cuello aquellos que dicen que está justificando la represión, ¿no? Pero el clima que se vivía en Argentina era un clima de guerra. Sí, yo creo que no solamente el periodismo, sino la política sigue un poco atravesada por esa, yo te diría, asignatura pendiente, ¿no? Sí. O con lenguaje psicoanalítico, de pronto algo no terminado, ¿no? Como no me sale la palabra ahora, la palabra del psicoanálisis, viste, que tenés algo elaborado, que ¿no? Algo no elaborado, sí. No elaborado porque le metemos mucha cosa tendenciosa, ¿no? Claro. De muchos lados, no es que de un solo sector. Entonces, cada cual tiene su historia de los 70 y en general siempre faltan piezas, ¿no? Sí. Y por eso me parece que volvemos una y otra vez porque bueno, queremos como encontrarle esa historia, clarificarla de una vez por todas, ¿no? Claro. Vos viste que en alguna época, en la época de los militares, se ponía toda la atención en la guerrilla y en las víctimas de la guerrilla, ¿no? Vinieron después los gobiernos civiles y un poco las víctimas de la guerrilla y los familiares de la guerrilla quedaron como apestados, ¿no? Debajo de la alfombra. Claro. Como si hablar de ellos significara ser negacionista, ¿no? Digo, una cosa no quita la otra, es decir, la represión estuvo pésimo y mal y por suerte la Argentina fue un país que desde el primer momento que asumió el primer presidente de la democracia, Alfonsín, tomó las decisiones que había que tomar y es una política de Estado, ¿no? Que sigue hasta el día de hoy, con sus más, sus menos, por supuesto, y después con la utilización también y malversación de los derechos humanos, ¿no? Pero, digo, la historia de esta de Salustro va más allá de eso, porque ya te digo, él es como un relator del siglo XX y él es un gran protagonismo, ¿no? De ese capitalismo que buscaba al emprendedor y que llega hasta la cumbre de una empresa y bueno, en el camino le sucede esto que todos sabemos, ¿no? Con este ingrediente impresionante que vos contás de que haya sido un combatiente antifascista, de que haya sido un involucrado en la Segunda Guerra del lado del bien, por decirlo en términos siempre simplificantes, ¿no? Claro, yo lo que creo que la gran paradoja que él fue y su superior inmediato, que era Aurelio Peccei, un tipo de una cabeza formidable que fundó el Club de Roma y que tuvo varios libros muy anticipatorios del mundo actual, eran guerrilleros por una causa concreta, puntual, ¿no? Claro, que era derribar al fascismo. Una vez que eso pasó, bueno, los dos se fueron a trabajar, a hacer su vida, ¿no? No era esta cosa de decir voy a derribar todo esta sociedad y voy a hacer otra,
que es un poco lo que pasaba acá y en otros lados, ¿no? Como decir, bueno, no era un objetivo puntual y concreto. Te digo, Jorge, que eso Sí. molestaba y fastidiaba, incomodaba mucho a los captores de Salustro, y alguno no quería saber nada que él hablara de eso, porque él estaba ahí adentro, juzgado y secuestrado por supuestamente explotador, imperialista y todas esas cosas. Entonces no era incómoda esa figura, ¿no? Ajá. De que él había sido un guerrillero en su momento, aunque era un pasado muy remoto para Salustro, porque él ya era un ejecutivo, ¿no? De una empresa, pero que había sido guerrillero por una causa concreta y exitosa, ¿no? Porque Sí, lograron y derribar. seguramente en el combate que habrá librado este personaje en Salustro cuando fue guerrillero, estaría al lado de, por ejemplo, de comunistas, de gente que pensaba parecido o que tenía alguna ideología de fondo parecido a lo que luego fueron sus captores, ¿no? Esto es así, Claro, la y resistencia en ese italiana, digamos. sentido, así es. Y en ese sentido el libro también, de alguna manera, transcurre Sí, en un poco en esa historia de Italia, en la historia de Fiat, además, que es muy interesante porque, digamos, tuvo 2 años el bienio rosa, como se llamaba, de los comunistas dentro de las fábricas, después llegó el fascismo, y después se fue el fascismo, y cómo los que vinieron a Argentina tuvieron que dar vuelta a la página, ¿no? Y en claro, Fiat había fascistas y antifascistas, ¿no? sí, Que convivieron, como diciendo, bueno, esta historia terminó y ahora vamos para adelante con otra historia, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, el libro es muy rico, no porque yo sea el autor, sino que las historias que va Claro. atravesando son de una riqueza, de una contradicción y de cómo van resolviendo, digamos, esos contrastes, ¿no? En la vida, como muy pragmáticos. Pensá que los italianos acá Sí, fue muy dominante, ¿no? Bueno, entre fines de siglo, en 1914, hubo 2 millones de italianos que llegaron, la mayoría campesinos, pero ya después, más a mediados del siglo XX, llegaron los llamados ingenieri, ¿no? Y ahí claro, vinieron todos los apellidos que hicieron grande la empresa, los Roca, los Terrabuzzi, Chivita, los Di Tella, claro. qué sé yo, estaba la compañía Italo-Argentina de Electricidad, el Banco de Italia, Cinzano, cantidad de empresas que de alguna manera le dieron también una coloratura a la economía argentina de mediados del siglo pasado, ¿no? No por casualidad, Fiat llega a ser la número 1, ¿no? La empresa número 1 de la Argentina, y después del secuestro de Salustro lo que hay un declinar y un irse, ¿no? Se van hacia Brasil, donde ponen la operación más importante, y 2 años después, también cuando los montoneros secuestran a los hermanos Born, Sí, que ese es un secuestro que termina bien porque no los matan, pero también Bungie Born decide mandar la mayor parte de su operación a Brasil, ¿no? claro. Con lo cual esto tampoco fue muy desarrollado, la guerrilla también tuvo incidencia en el deterioro económico empresario de la Argentina, ¿no? Claro. Estamos hablando con Pablo Sirven, periodista, autor de Operación Salustro, y me sigue intrigando por razones de afinidades de oficio, si en algún momento pensaste que, o sea, si esto empezó como un trabajo de investigación y terminó convirtiéndose en una novela, o vos lo tenías así pensado desde el comienzo. Dijiste, voy a hacer una novela con este caso, o este caso es de novela, por decirlo. Mira, yo no tenía pensado siquiera ocuparme alguna vez de Salustro, fue muy azaroso, como nos sucede a los periodistas, Jorge, de Sí, pronto se me cruza por casualidad en un evento una persona que hablamos de distintas cosas y me termina contando que había sido asistente directo de Salustro. Y entonces yo me acordé de la conmoción de esas 3 semanas que estuvo secuestrado, que estaba en la tapa de los diarios, sí, en los claro. noticieros. Y bueno, me empezó a contar esto de que había peleado en la Primera Guerra, después como partisano, y ahí me empezó a picar un poco el bichito. Digo, pero sería interesante tirar de esa piola. Claro. Y efectivamente empecé a tirar de esa piola y me encontré con muchas cosas muy interesantes. Y me surgió, no sé por qué, muy al principio decir, voy con cierta audacia a tratar de contarla en primera persona.
yo me acordaba que Félix Luna había hecho Soy Roca en primera persona, y que la terminaba con la Necro de la Nación, ¿no? Claro. En el caso mío fui más audaz porque Salustro atraviesa su muerte y sigue hablando hasta cosas de hoy, ¿no? Sí, claro. Y, Claro. y en ese sentido la novela te da esa posibilidad, ¿no? Pero Claro. es como el envase es de novela, pero todo lo que vierto adentro de contenido son hechos Rigurosa que investigación. sucedieron, episodios, y hay una bibliografía de varias páginas después, como verás, y Sí, sí, estuve sí, claro. también en contacto con el centro de Fiat en Turín, y bueno, hablando con el hijo de Salustro, el único vivo, con gente de la guerrilla de Tupamara, Sí. en fin, con Jaime Esmar, que es preso por lesa humanidad, pero fue uno de los jueces que tuvo enfrente a todos los captores de Salustro, y me Sí, sirvió mucho conocer qué había pasado en esas 3 semanas, cuando estuvieron presos y juzgados lo contaron en detalle, ¿no? Claro. A mí, vos sabés que me llamaba la atención, Jorge, que no hubiera un libro de Salustro, porque cuando a mí se me ocurrió, Curioso. dije, pero debe haber un libro. Tantos libros de los 70, Larraqui, Reato, María Seoane, María O'Donnell, Anguita, Caparrós, es una lista impresionante, y todos dedicaban algunas paginitas a Salustro Sí, sí. en sus distintos libros, pero no había un libro sobre Salustro, Está ¿no? muy Y eso, bien, está bueno, muy bien. me llevó también a decir, bueno, vamos, hagámoslo. Es el momento de que haya uno. Te agradezco muchísimo, Pablo Sirven, autor ahora de Operación Salustro, y muchas gracias por atendernos, Pablo. Te mandamos un gran abrazo. No, a vos, Jorge. Hasta muy pronto. Un abrazo enorme. Chao. Chao, chao, hasta pronto. Gracias. Haciendo pie para los que queremos ver más allá de la superficie.